El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Una de las primeras cosas que sorprende es que la gente haya votado por un millonario bananero, ¿no? Y este señor Daniel Noboa todavía cuenta con el beneplácito de un sector importante de la población, ¿no? Eso es lo que sigue sorprendiendo. Desde que ganó hace unos pocos meses la elección presidencial, porque si bien él estuvo en un corto periodo durante un año y medio después de la muerte cruzada, para completar ese periodo, recientemente fue elegido por 4 años más presidente. En este corto periodo hemos visto desde los sectores populares organizados, desde los sindicatos, desde las organizaciones, hemos visto con preocupación y yo diría que también un poco aterrados todas las medidas y políticas que ha tomado en tan corto tiempo. En estos 2, 3 meses que él tiene de gobierno ha habido una avalancha de leyes muy controversiales que están quitando derechos a los y las trabajadoras, están beneficiando a los grupos de poder. Este paquete de leyes que la Asamblea, porque hay mayoría en la Asamblea del partido de Daniel Noboa, que se llama ADN, ha venido aprobando esta serie de leyes muchas de ellas tienen normas y artículos que son inconstitucionales, que van contra esa Constitución que aprobamos en el 2008. Leyes regresivas, por ejemplo, el aumento de penas, el tratar a los menores de edad como si fueran mayores de edad cuando cometen un delito, el tema de la privacidad de las personas. Ahora cualquiera te puede detener en la calle, cualquier policía, y mirar tus redes y tu teléfono. Ese es un tema complejísimo, todo el que tiene que ver con la privacidad. En fin, hay una ley de áreas naturales protegidas que es muy controversial porque lo que se quiere es finalmente privatizar las áreas naturales protegidas para que entre la empresa privada para que entre a manejar estas áreas protegidas. Son tantas que ni siquiera tenemos la capacidad de procesarlas, ¿no? Llegan a diario. La última ley que está debatiendo la Asamblea Nacional es una ley contra las fundaciones. Las fundaciones van a tener que rendir, digamos, siempre han rendido cuentas al Estado, no es que no rindan cuentas, pero ahora la presunción, o sea, presentan una ley señalando que las organizaciones sociales, las fundaciones están vinculadas con el crimen organizado, ¿no? Y que ahora tienen que controlar las fuentes de ingresos de esas fundaciones porque es un mecanismo de lavado. O sea, la ley tiene la presunción de decir que las fundaciones están vinculadas al crimen organizado, lo cual es gravísimo, ¿no? Lo cual es gravísimo. Entonces, todo este paquete de leyes han sido aprobadas y la Corte Constitucional justamente hace unos días emitió un fallo porque las organizaciones sociales han puesto demandas de inconstitucionalidad sobre esas leyes. Hay 23 demandas y la Corte Constitucional hizo un fallo diciendo que hay una serie de artículos en esas 4 leyes aprobadas que son inconstitucionales, ¿no? Entonces, muchos de esos artículos controversiales fueron catalogados como inconstitucionales por la Corte Constitucional, por lo tanto, tienen que ser eliminados de esas leyes. Esto ha causado la furia de este niño rico caprichoso, de este sector de millonarios que están gobernando el país, y el día de hoy justamente el gobierno ha organizado una multitudinaria marcha trayendo buses con gente pagada
por cada persona. Se veía en los medios alternativos han reseñado que pagaban $20 a cada persona que venga en esos buses. También a las juntas de agua les están diciendo que o vienen a la marcha o no hay obras, es decir, una serie de chantajes para que la gente venga a manifestarse en contra de los magistrados de la Corte Constitucional. Hay que aclarar que la Corte Constitucional es el último bastión de la democracia de este país porque todo ha sido cooptado por el movimiento del presidente, la Asamblea Nacional, todo el sistema de justicia, la fiscalía, bueno, la presidencia, el Consejo de Participación Ciudadana, que es este organismo que aquí designa las autoridades como fiscales, contralores, está siendo manejado por ADN. Todo, absolutamente todo, salvo la Corte Constitucional que actúa con magistrados independientes. A esa corte, él ahora le está haciendo una masiva manifestación, media ciudad está cerrada, con más de 500 buses y con pancartas gigantes que han puesto en las avenidas con las fotos de los magistrados como si fueran delincuentes, señalándoles como que ellos son los responsables de que estas leyes no se aprueben. Y echándoles la culpa a estos magistrados de la violencia que vive el país, diciendo que sin la aprobación de estas leyes, el Ecuador va a continuar en este camino de violencia. Esa es una pequeña muestra de lo que está pasando en este país, porque han pasado demasiadas cosas y muchas de ellas muy dolorosas, Pablo. Belén, hay una serie de acciones que ha desarrollado, de medidas que ha implementado el gobierno de Daniel Noboa. Eso se ha ido difundiendo eso porque hay coincidencias con lo que ha pasado o con lo que está pasando en la Argentina o en El Salvador o en los mismos Estados Unidos. Sin embargo, tal vez convenga también, sobre todo intentando esas lecciones que deberíamos recuperar de nuestras historias, no solamente de cada país, sino también de lo que ocurre en la región. Hablar un poco de la estrategia, en realidad, que ha ido implementando la derecha o las derechas en el Ecuador. Y me imagino que eso tiene que ver con la erosión del gobierno de Rafael Correa, con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Me imagino que eso también tiene que ver con el giro que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno, la consolidación y ahora la ampliación por buen tiempo aparentemente del gobierno de Daniel Noboa, porque luego de ese interinato se presumía en Bolivia, por ejemplo, para algunos en Bolivia, de que Luisa González podía tener un mejor resultado. Sin embargo, eso no ha pasado así, de manera que hay una fuerza que tiene Daniel Noboa. Pero quiero referirme o que nos pudieras ayudar un poco a entender la estrategia desarrollada por las derechas en el caso del Ecuador, y seguramente también vamos a encontrar algunas cosas que nos puedan servir para el caso boliviano. Sí, bueno, la estrategia es la estrategia que está cruzando efectivamente a muchos países de la región, ¿no? Que es la de la polarización. Rafael Correa, digamos, el gobierno de la Revolución Ciudadana estuvo en el país hace más de 10 años y aún ahora todas las cosas que suceden en el país son culpa de un gobierno que fue hace 10 años, ¿no? Esa ha sido la estrategia permanentemente utilizada, ¿no? No hay electricidad, no es por falta de inversión de estos últimos 10 años, sino es culpa de la Revolución Ciudadana. Hay violencia, no es por falta de medidas o de trabajo o de inteligencia para frenar esta violencia o por la política o por la inexistencia de política social, no, es culpa de la Revolución Ciudadana. Creo que esa ha sido la principal estrategia, el mantener la polarización, el mantener como viva la imagen de que todo en el país ocurre gracias a un gobierno que estuvo hace más de 10 años en el Ecuador.
Es decir, aquí la memoria no es recordar las medidas que tomó Lenin Moreno, ¿no? Unas medidas complejas, o las de Lazo. Ellos no son el problema. El problema es el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esa ha sido la principal estrategia, el volver a poner en la palestra, en el marco electoral, la polarización y en el achacar de todos los males a la Revolución Ciudadana, sin asumir que durante estos 10 años hemos tenido gobiernos de derecha que han ido empobreciendo a la gente, que han tomado medidas que restringen los derechos de los y las personas, que han ido privatizando sectores del país, es decir, una serie de medidas que son, que ahora, que en este momento estamos viendo los resultados. Esa ha sido como la actual estrategia. Sin embargo, hay ahora en este momento mucha indignación que ya se ha empezado a ver en las calles. Desde hace un par de semanas ha habido mucha movilización callejera porque este gobierno de Daniel Noboa decidió reducir el Estado y manejarse con lo que el Fondo Monetario Internacional le dijo que debe cumplir en los próximos años, ¿no? Para acceder a un crédito están aplicando lo que el Fondo Monetario Internacional dice, y el Fondo Monetario Internacional dice que hay que achicar el Estado al estilo Milei y despedir a los servidores públicos. Entonces, hay cosas tan terribles como la que les voy a narrar. Él ha decidido fusionar ministerios y está fusionando el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas. O sea, es una locura que el ministerio que se ocupa de dar las concesiones mineras ahora esté dedicado también a temas ambientales, ¿no? El ministerio que da las licencias para las minas va a ser el ministerio también que dé el aval, obviamente, para que esas mineras se instalen, ¿no? El ratón de despensero. Ha despedido últimamente a más de 5,000 servidores públicos. Este fin de semana despidió a 1,000 trabajadores de Petroecuador. Con tal torpeza, porque además despiden a trabajadores que son esenciales para que exista la explotación petrolera en el país, que les tocó urgente volverles a contratar el día de ayer porque no había quien bombee petróleo. Habían despedido a los trabajadores, a los técnicos, y se dieron cuenta que no había quien bombee ese petróleo. Eso es lo que está pasando, ¿no? Esto ha causado mucha indignación. Están desapareciendo el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, en fin, achicando el Estado, despidiendo trabajadores esenciales. Dicen que el gobierno usa la estrategia de decir que despide a trabajadores vagos, además estigmatiza a estos trabajadores que han perdido su empleo, a estas familias, diciéndoles que son vagos, y en realidad está despidiendo a trabajadores esenciales. Despidió a médicos y enfermeras de los hospitales. Eso es lo que está ocurriendo. Este fin de semana nos hemos enterado de una noticia terrible. En un hospital público de la ciudad de Guayaquil murieron 18 neonatos porque no tenían las cánulas de oxígeno para esos 18 neonatos. Cada cánula cuesta $2. O sea, por no tener $40 en ese hospital para las cánulas, murieron 18 niños, y de eso es responsable este gobierno de Daniel Noboa. Eso es lo que está pasando. Reducción del gasto público en salud, una reducción dramática. Los médicos, las organizaciones de médicos están pidiendo que se declare a los hospitales públicos en emergencia porque no hay medicinas, no hay alimentos para los enfermos, no hay equipamiento, falta de personal, no están pagando al personal de limpieza. Es una tragedia lo que está ocurriendo en el sector de salud, que ya se cobró la vida de 18 niños neonatos. Estamos viviendo este momento con mucho dolor, con mucha indignación, y como digo,
aunque hay grandes sectores que están apoyando todavía este proyecto, ya hemos empezado a ver movilizaciones, la gente está un poco indignada por este cierre de los ministerios, hemos empezado a ver algún tipo de manifestación callejera en estos días. Novoa, que viene del sector bananero, familia muy pudiente, muy rica, es posible establecer que estos vínculos directos con el servicio de los fondos públicos para responder a intereses estrictamente particulares empresariales, uno, y lo otro, la otra consulta tiene que ver con el tema de lo que señalabas, este achicamiento de Estado, y en el caso específico del Ecuador, vinculado al tema del Yasuni, que tiene que ver con la producción hidrocarburífera. En el caso nuestro, probablemente no se han hecho los descubrimientos de nuevos pozos. Tenemos una reducción de generación de ingresos por el tema de carburantes en el país. Sin embargo, se pone los ojos y los intereses están puestos en el tema del litio. En el caso del Ecuador, pregunto, es decir, los intereses vinculados al extractivismo, ¿es posible ejemplificar el riesgo o el peligro que representa tener gobiernos de derecha donde prácticamente están trasladados los intereses a la explotación de los sectores privados vinculados a las transnacionales? Dos consultitas, Belén, a tiempo de saludarte. Buen día, Santos, qué gusto escucharte. Sí, efectivamente, el tener un presidente vinculado a grandes empresas ha sido un problema para el país, sin duda. Hay varios ejemplos aquí en el Ecuador de lo que ha pasado, ¿no? Primero con el gobierno de Lasso, un banquero que dijo que él es un buen administrador, que ha sacado adelante su banco y que por eso va a ser un buen presidente. Fue un gobierno absolutamente nefasto que ni siquiera pudo terminar su mandato. Y luego llegó Noboa, este joven vinculado a una de las familias más ricas del Ecuador, que con esta idea de que como son ricos no quieren servir y trabajar y no van a usar los fondos públicos, ganó las elecciones, cosa que no es cierta. En primer lugar, es bueno hacer memoria porque Daniel Noboa viene de una familia exportadora de banano que durante la historia del país se ha servido del Estado ecuatoriano para acrecentar su fortuna. Es decir, la fortuna de este bananero se produjo gracias a que el Estado, un Estado que en la historia siempre ha estado al servicio de estas familias poderosas, le ayudó a construir su fortuna, esto hace 40 años, ¿no? Eso en primer lugar, o sea, son ricos gracias a que el Estado les otorgó las primeras flotas para que ellos exporten banano. Eso es lo que pasó y por eso son millonarios, primero. En segundo lugar, una vez que llega este señor Noboa al poder, el señor Noboa está vinculado al grupo, a un grupo que se llama Grupo Novis, que manejan muchísimos negocios, muchísimos, no solo el del banano, ¿no? Manejan inmobiliarias, están en el sector turismo, están en muchos sectores de la economía. Este grupo, y con este Grupo Novis, el primer escándalo que hubo hace más de un año fue que quisieron construir en una zona protegida de una pequeña comunidad costera que hay en el Ecuador que se llama Olón, quisieron construir un hotel. Que para hacerlo tenían que llevarse por delante un espacio y un pequeño bosque de manglar. La gente se opuso y claro, él llamó a la gente que están en contra del desarrollo, que están en contra del trabajo, cuando la gente lo que estaba protegiendo es su espacio de vida, este espacio natural, este espacio de bosque que existe
pequeño rezago de bosque que existe en esta comunidad Olón. Él, la esposa de él, que es la dueña de esta empresa, quiso construir ahí un proyecto inmobiliario. Ese proyecto inmobiliario le trasladaron un poquito alejado, digamos, un poquito más lejos de este estero, de este lugar de la naturaleza, pero actualmente se está construyendo con los permisos ambientales otorgados por sus amigos que están en el Ministerio de Ambiente. El primer ejemplo. Otro ejemplo es que la bananera Novoa tenía una deuda acumulada con el sistema de rentas internas de 90 millones. Es decir, que la familia de Novoa no había pagado los impuestos al Ecuador. 90 millones de dólares debía la familia Novoa. Recientemente se aprobó una ley en la que se modifica el cálculo de esas deudas de impuestos y ahora resulta que el señor Novoa y su familia solo deben 20 millones. Es decir, que 70 millones se los acaban de quitar como deuda al Estado ecuatoriano con una ley hecha para ellos. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Están gobernando para su grupo, están gobernando para ellos, están este grupo Novis y este grupo empresarial también tienen acciones con empresas mineras, están usando el Estado para irse a negociar con las mineras de Canadá para traerlas y tener y poder explotar minería en zonas que aquí ya fueron declaradas zonas en las que no puede haber explotación. Aquí en este país ha habido varias consultas y la población ha votado en contra de esa explotación minera. Aún así quieren imponer con sangre y fuego la explotación minera porque son familias que tienen inversiones mineras también en el país. Es decir, hay ejemplos cotidianos de todos los días porque están vinculados a todos los negocios, están vinculados al negocio del turismo, por eso quieren manejar ahora las áreas protegidas con esa ley de áreas protegidas que se aprobó y justamente por eso es que la Corte negó algunos artículos y ahora quieren llevarse a la Corte por delante. Belén, antes de cesar esta conversación, muy brevemente, si pudieras también ayudarnos a entender lo que ocurre desde el campo popular. Nos has hablado de reacciones a las medidas que va asumiendo Novoa. En los últimos días se ha conocido, sí, movilizaciones en rechazo a esas políticas. Sin embargo, hay que mirar también en un periodo más largo, ¿no? La respuesta desde el campo popular a estas medidas, a estos cambios que se vienen viviendo. Es importante hablar, y para el caso boliviano también lo estamos viviendo en este momento, ese difícil camino de la unidad de las izquierdas que de alguna manera también pueden catalizar esas movilizaciones que se van produciendo desde algunos sectores, pero que es importante que vayan confluyendo y sean parte de una estrategia. Si nos puedes ayudar brevemente también a entender esta parte de la situación ecuatoriana y nuevamente el agradecimiento por tus aportes, Belén. Bueno, Daniel Noboa asumió esta presidencia, este ciclo presidencial con una organización social que venía de cierta manera un poco debilitada, ¿no? Efectivamente es una organización social que está fragmentada, que está dividida, que no ha logrado consolidarse como un solo bloque. Eso es lo que ha pasado y eso justamente es lo que permitió que Daniel Noboa llegue al poder. Y ahora lo que estamos viendo son expresiones, digamos, expresiones de protesta de los sindicatos, de los trabajadores, de la gente de cultura, de los ambientalistas que están protestando también por estos cierres de estos ministerios, pero todavía no hay una estrategia tan clara de trabajo conjunto entre las izquierdas. Yo creo que es algo que en este tiempo
va a tener que construirse sobre la marcha, ¿no? Se ha convocado a una consulta popular, probablemente sea en diciembre, con temas muy controversiales como el trabajo por horas, justamente con la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional sean llevados a juicio político en la Asamblea, lo cual es de terror. Estas son las preguntas, algunas de las preguntas que se van a hacer en esta consulta popular. Y tenemos un tiempo corto para empezar a plantearse una estrategia de unidad para enfrentar esta serie de medidas. Hay intentos, hay espacios de encuentro, ha habido adelantos, si quieres, y de convergencia en muchos de los sectores que han estado divididos, pero sí nos agarra esta presidencia en un momento de debilidad, y ese es un problema grave porque esta debilidad no permite contestar con más dureza, con más movilización, con mayor despliegue también desde las izquierdas para frenar todas estas medidas. Entonces, eso es lo que también ha venido ocurriendo. Hace poco también hubo elecciones en la CONAIE, hubo un cambio que es nuestra organización más grande del país, la Organización del Movimiento Indígena. Hubo recientemente un cambio en la dirección de la CONAIE. Todavía la CONAIE acaba de posesionarse, la nueva dirigencia, hace unos pocos días. Todavía no sabemos bien hacia dónde se encamina esta nueva dirigencia. También le toca a la CONAIE replantearse cosas hacia adentro. También le toca fortalecerse un poco hacia adentro después de estos años. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Hay, como digo, varios esfuerzos de las izquierdas para irse juntando, para poder enfrentar de mejor manera, pero nos va a tocar hacerlo en caliente, ¿no? En medio de esta cosa terrible que estamos viviendo, ¿no? Porque además estamos atravesados por violencia, por muerte. Somos el país más violento ahora de lejos de América Latina, y eso, en medio de eso, a la izquierda le toca volver a plantearse, ¿no?, momentos de unidad. Pachacuti, que está resquebrajado, la propia Revolución Ciudadana ha sufrido una pequeña implosión, digamos, ¿no? Varios de sus asambleístas se han ido con el partido de gobierno, y es un momento de, digamos, de volver hacia abajo, y hacia la izquierda y hacia las bases, y intentar irse consolidando. No sé si quieres agregar algo más. A tiempo de agradecerte, Belén. Siempre es bueno tener una mirada y una perspectiva desde fuera del país que nos ayuda a entender lo que nos está aconteciendo también en nuestro país. Belén, para la despedida, un abrazo y muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Solo señalar que la polarización ha sido el motor de estos malos tiempos que estamos viviendo, ¿no? O sea, esta confrontación permanente, en verle a la Revolución Ciudadana como el enemigo, ha ocasionado que ahora tengamos un gobierno de esta naturaleza, que estemos viviendo cosas tan duras como la muerte de 18 neonatos, como el despido de miles de trabajadores que se están quedando y de miles de familias que se están quedando sin su sustento, como el feriarse el país a favor de los grandes intereses empresariales, como la quiebra del sistema de salud, del sistema de pensiones. Entonces, eso da para pensar, ¿no? Cómo enfrentamos estos nuevos momentos en estos tiempos de esta polarización que nos ha ido destruyendo.